¿No te está tapando? No, no, debe ser mejor. Porque está más elevado. ¿Por qué mi lectura? ¿Se ve bien ahí, no ve, muchachos? Sí, doctor. Deberías elevar un poquito más. Ah, bueno, sí. Sí. Ok, muchachos. El tema que nos toca ver hoy es eritrocitosis excesiva y enfermedad de Munge. Esta patología, la eritrocitosis excesiva, o también denominada eritrocitosis patológica de la altura, es una fase preclínica de esta otra entidad patológica que es la enfermedad de Munge. Es una fase preclínica, la eritrocitosis patológica de la altura. Si no se hace un tratamiento y un diagnóstico oportuno de la eritrocitosis patológica de la altura, o el término significado de eritrocitosis excesiva, habitualmente el paciente va a desencadenar la enfermedad de Munge. Y habitualmente esa enfermedad de Munge es más evidente en la signo-sintomatología a partir de los 50 años, es más evidente en signo-sintomatología. Entonces, lo que debemos propender nosotros, como médicos que vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es que esta eritrocitosis excesiva patológica de la altura no evolucione a la enfermedad de Munge, o también conocido como mal crónico de montaña. En la clasificación general de patologías de altura, muchachos, tenemos enfermedades agudas de altura, como hemos visto en la anterior clase. En las enfermedades agudas de altura hay las leves, las moderadas y las severas, ¿no? El soroche, la leve, edema agudo pulmón de altura, una moderada, y el edema agudo cerebral de altura, que es una severa, ¿no? Esas son las enfermedades agudas. Luego tenemos las enfermedades subagudas de altura. En las enfermedades subagudas de altura hacemos referencia a hipertensión arterial pulmonar, ejemplo en adolescentes o en niños que han venido a habitar de niveles bajos a gran altitud, uno de esos ejemplos. Y las enfermedades crónicas de altura, una de esas enfermedades crónicas de altura es esta enfermedad de Munge. Y como les había dicho, una fase preclínica de esta enfermedad de Munge es la eritrocitosis patológica de la altura. ¿Okay? Entonces vemos, ¿no?, el oxígeno, que habitualmente está asociada a la altura, ¿no? Sabemos que la fracción inspirada de oxígeno es 21% en cualquier nivel altitudinal, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno, la famosa FIO2. 21% a nivel del mar, 21% aquí a gran altitud, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de diferencia, pero sí hay variación en lo que corresponde a la presión barométrica. Y la presión barométrica habitualmente nos va a determinar la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Esa presión barométrica está asociada a la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Y esto va a estar en relación a la fracción inspirada de oxígeno. ¿Estamos? Entonces, ya el año 1793 a 1803, Beddoes y Humboldt hacían referencia que el oxígeno estaba asociado a la altura. Ya más o menos había parámetros patológicos y fisiológicos que ya asociaban que niveles de gran altitud hacía que estuviese asociado el oxígeno, digamos, con la sintomatología que presentaban las personas que iban o habitaban o viajaban, o sea por turismo, por trabajo, etcétera, ya en esa temporada. Ya en 1875, Tisander y Spinelli, ¿no?, y Sibel mueren por hipoxia aguda en un vuelo en globo, ¿no? Porque han debido estas personas ser susceptibles a desaclimatación a una altura y no han tomado las previsiones correspondientes y han muerto en un vuelo en globo, ¿no?
Y por eso ya en 1878, 3 años después, Paulberg muestra que el factor crítico en la altura es la presión de oxígeno en el aire inspirado. Y publica un trabajo súper interesante, Paulberg, ¿no? La presión barométrica, convirtiéndose en el padre de la fisiología de altura, Paulberg. Ahí tenemos la clasificación de Ultra de grandes alturas. Vemos 1000 metros, altura leve, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre 1000 metros a 2000 metros hace referencia a que es una altura moderada. Entre 2000 metros a 5500 metros hace que estemos en un nivel de gran altitud. Nosotros estamos más o menos acá, 3600 metros, ¿no ve?, sobre el nivel del mar, lo que corresponde que tenemos una clasificación, según Huntran, de gran altitud, ¿no ve?, 3600 metros sobre el nivel del mar. Y luego por encima de los 5500 metros hasta 8400 metros, una altura extrema. Y en esos niveles, por ejemplo, hasta 1000 metros no se sienten sus efectos, viven tranquilitos, felices y contentos, no tienen cambios fisiológicos. Cuando entramos a moderada altura se sienten sus efectos de ejercicio. Abran la puerta, por favor. Alta recepción, a veces se quiere. César, por favor. Luego, entre 5500 por encima de este, no de altura extrema, la vida permanente es imposible en esos niveles de extrema altura. Ya en gran altitud se sienten sus efectos en reposo, ¿no ve? Cuando, por ejemplo, ustedes viajen a lugares bajos, pónganme en Santa Cruz, que está a 400 metros sobre el nivel del mar, se quedan, digamos, una semana. Cuando vuelven a La Paz, si no son susceptibles a desaclimatación en la aguda altura, habitualmente se siente un poco de necesidad de tomar con mayor fuerza, digamos, el aire, ¿no ve?, para meter mayor cantidad de oxígeno. Indispensablemente no tengan dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Entonces ya se sienten los efectos de la gran altitud en el reposo. Y como ustedes no son susceptibles a desaclimatación en la aguda altura, su ventilación minuto funciona como un mecanismo de compensación, que es incrementar la ventilación minuto, tranquilamente hace que el nivel de presión arterial de oxígeno se nivele a 60 milímetros de mercurio y ustedes estén tranquilos, ¿no ve acá? Pero aquellas personas que son susceptibles a desaclimatación aguda de altura ya nos empiezan a traer problemas, ¿no? Empiezan con una alcalosis respiratoria que no se compensa efectivamente a nivel renal y empieza todo el componente fisiopatológico de esa desaclimatación aguda de altura. Hacíamos referencia que Paulberg, además de publicar ese libro de presión barométrica, muestra que el factor crítico de la altura es la presión de oxígeno en el aire inspirado, la PO2, presión inspirada de oxígeno. Además sugiere que cambios en la sangre compensarían la hipoxia. Ya estaba sugiriendo, miren, en 1878, que cambios en la sangre compensarían esa disminución de la presión inspirada de oxígeno por la hipoxia hipovárica. ¿Estamos? Luego vemos que Francois Biot viaja a Morococha en 1890. Morococha está a 4.545 metros sobre el nivel del mar, acompañado por Juan Manuel Mayorga, e interpreta como la policitemia, esa vez conocida, en este caso una tos excesiva, como un mecanismo de adaptación a la hipoxia de altura. Va a salir, señorita. Vaya. Es chistoso su compañera de una silla, la otra y después. Las dos.
Entonces, ya estos peruanos, o estas diligencias a nivel de Perú, en Morococha, ya más o menos interpretan que un mecanismo de compensación, ellos lo llamaban de adaptación a la hipoxia de altura, es el incremento de glóbulos rojos, y no estaban equivocados. ¿Estamos? Porque un mecanismo de compensación es incrementar la ventilación minuto. Nosotros tenemos una ventilación minuto mayor que los habitantes del nivel del mar. ¿Estamos? Nosotros tenemos niveles de hemoglobina y hematocrito mayores que habitantes del nivel del mar. Tenemos varios mecanismos de compensación en todos nuestros sistemas de nuestra economía para vivir en grandes alturas. Luego se hicieron las primeras expediciones en 1925, este colega Carlos Monge Medrano, y descubre o nombra esta patología como mal crónico de montaña o enfermedad de Monge, que es gracias al descubrimiento de este colega peruano. Los peruanos han sido pioneros en describir efectivamente esta patología, que es el mal crónico de montaña. Les había hecho referencia a que la fase preclínica del mal crónico de montaña es la eritrocitosis excesiva patológica de la altura, ¿no? Es la forma preclínica. Y en 1927 viajan al Cerro Pasco y realiza uno de los estudios más completos en el hombre de altura, y publica Carlos Monge Medrano la enfermedad de los Andes. Y se funda enormemente a Barcroft, porque Barcroft hacía referencia que todos los que vivimos en grandes alturas habitualmente somos enfermos. ¿No ve? Y no es así. ¿No ve? Más bien es algo súper interesante vivir en grandes alturas. Bolivia, nuestro país, muchachos. 2/3 de nuestra población vive en zonas de altura. Eso hace referencia a La Paz, el Alto, que son las metrópolis más pobladas del mundo, que viven a gran altitud. Ahí está Potosí, Oruro, que son lugares de gran altitud, que habitables. En Tarija también tenemos ciertos lugares de gran altitud, y como les decía, 2/3 de nuestra población vive en zonas de altura y de gran altitud. No se olviden que Cochabamba más o menos está a 2.400 o 1.700 dependiendo del lugar, y está catalogado también según Cultre como gran altitud. En La Paz y el Alto viven alrededor de 1.900.000 habitantes. Ahora, ¿cómo será con el nuevo censo? No sabemos cuántos habitantes habrán incrementado. Y esa población vive entre 3.200 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y ahora tenemos una prevalencia de eritrocitosis excesiva y mal crónico de montaña, con el último estudio que hicimos el año 2016, de 10% de prevalencia. 10%, imagínense, de 100, 10 personas tienen eritrocitosis patológica de la altura, que según la edad va a estar asociado con mal crónico de montaña. ¿Vamos? La eritrocitosis patológica de la altura, muchachos, es un problema de salud pública. Ya les había dicho que 10%, 8 a 10% está afectado. Y lo que nos es más preocupante es que ya empieza a aparecer a los 17 años esta eritrocitosis patológica de la altura. Estudios que se han hecho en el IBBA demuestran que jóvenes de 16, 15 años empiezan ya a efectivizar un incremento excesivo de glóbulos rojos. Habíamos dicho que un mecanismo de compensación en adultos jóvenes, ya viendo el nivel de hemoglobina, es incrementar el nivel del mismo, ¿no? Y se dice que es normal en habitantes de grandes alturas, jóvenes, varones, que debe llegar hasta 17,5 gramos por decilitro el nivel de hemoglobina. En mujeres máximo a 16,5 gramos por decilitro. En edad reproductiva que no esté embarazada, máximo.
¿Vamos? Si pasa ese parámetro, varones, si pasa 18,5, ya estamos hablando que está en el límite superior y que estuviese ingresando a eritrocitosis excesiva patológica de la altura. ¿Okay? Y esa eritrocitosis excesiva patológica de la altura, habitualmente, ¿cuándo se considera que un varón tiene eritrocitosis patológica de la altura? Este es un dato del IBPA que lo vamos a considerar en el examen parcial. ¿Estamos? Porque el doctor Amado, según tenemos referencia, él tiene otro tipo de referencias, ha hecho estudios. Nosotros vamos a trabajar con datos reportados por el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. ¿Estamos? Ok. Entonces, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, con una encuesta clínica hematológica de más de 11.000 pacientes jóvenes y adultos mayores, habitualmente determinó que el nivel de hemoglobina, porque ustedes saben que en el hematocrito puede haber hemoconcentración en pacientes que tienen deshidratación, ¿no? La hemoglobina es el punto de corte que nos hace referencia si tiene o no eritrocitosis patológica de altura. Si la hemoglobina en varones en edad reproductiva de 18 hacia adelante, ¿no? Hasta 35 años, o póngalo hasta 60 años, es mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, estamos hablando de que ese paciente es portador de eritrocitosis excesiva patológica de la altura. ¿Okay? En mujeres es cuando su hemoglobina está mayor o igual a 17,5 gramos por decilitro. ¿Ok? Ya estamos hablando que estos pacientes son portadores de eritrocitosis excesiva patológica de la altura, siempre y cuando haciendo los exámenes complementarios correspondientes, porque siempre vamos a pensar nosotros que vivimos en grandes alturas y sabemos la prevalencia de esta patología, lo primero que vamos a pensar es eritrocitosis patológica de la altura, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos de las otras entidades nosológicas que nos van a producir también exceso de glóbulos rojos. Ejemplo, policitemia vera. ¿Vamos? Que es otra entidad nosológica que también nos va a producir exceso de glóbulos rojos, pero no solamente exceso de glóbulos rojos, en este caso la policitemia vera, sino también de incremento de los otros elementos formes de la sangre. Cuando la altura aumenta, la presión barométrica disminuye. Y según el nivel de altura, nosotros vamos a tener un valor de la presión barométrica. Y según ese valor de la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno, vamos a poder calcular la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Fácil, ¿no? Presión barométrica por fracción inspirada de oxígeno, y ahí la fracción inspirada de oxígeno es 21%, ¿no? Y para hacer la multiplicación es por 0,21, ¿no? Y vemos que a nivel del mar, que habitualmente está con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno en el ambiente va a ser de 160 milímetros de mercurio. ¿Vamos? O también llamada presión inspirada de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. A 4.330 metros sobre el nivel del mar, vemos que la presión barométrica va a estar a 450 milímetros de mercurio y la presión inspirada de oxígeno, o la presión parcial de oxígeno del ambiente, va a ser de 94 milímetros de mercurio. Hay una gran diferencia, ¿no, muchachos? Y eso hace referencia a que nuestro organismo debe compensar de alguna forma. Ahí vemos un gráfico, este es a nivel de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la línea punteada roja, y esta línea negra es un parámetro del nivel del mar. Como pueden ver, ¿no? Presión inspirada de oxígeno más o menos a 160, aquí más o menos está en 93, como hemos visto. La presión alveolar de oxígeno va disminuyendo, la presión arterial de oxígeno va disminuyendo, a nivel capilar disminuye más, ¿no? Porque ahí se efectiviza el intercambio gaseoso,
Y a nivel venoso ya estamos mucho más disminuidos, ¿no? Porque ahí hay entonces, como pueden ver, nuestro organismo tiene que tener varios mecanismos de compensación, y uno de esos es incrementar la ventilación en hito, otro es incrementar el número de glóbulos rojos, que en última instancia van a conllevar que nuestro funcionamiento esté dentro del rango fisiológico. Pero si digamos de esa línea media del número de glóbulos rojos se pasa a este otro extremo, ya estamos hablando de un nivel patológico, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos diferentes valores de presión arterial de oxígeno, de presión inspirada de oxígeno, presiones barométricas según niveles altitudinales. Nuestra famosa La Paz, 3.500 metros sobre el nivel del mar, presión barométrica, más o menos 492 milímetros de mercurio, lo que conlleva que tenemos una presión inspirada de oxígeno de 103 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, una presión arterial de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio y una saturación del 90%. Al otro lado, Lima, que está a 150 metros sobre el nivel del mar, casi 760 milímetros de mercurio, casi, ¿no? Tiene 747 milímetros de mercurio de presión barométrica, una presión inspirada de oxígeno de 147, casi 160, ¿no? Que está a nivel del mar, una presión arterial de oxígeno de 95, una presión arterial de dióxido de carbono de 40 y una saturación de 98. Esos son datos de pacientes sanos, ¿no? Y como pueden evidenciar, a diferentes niveles altitudinales hay cambios en la presión barométrica y cambios en los diferentes niveles de presión inspirada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono y la saturación. En Cusco, en una persona normal, bien, 3.400 metros. La presión barométrica, 499 milímetros de mercurio. La presión inspirada de oxígeno, 95 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno, 52.5 milímetros de mercurio. ¿Vamos? Entonces, como pueden evidenciar, según el nivel altitudinal va cambiando estos valores de presión barométrica, presión inspirada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y todos los parámetros dados por la gasometría arterial también cambian según el nivel altitudinal. Y siempre tienen que acordarse nuestros niveles altitudinales y los valores de diferencia acá de La Paz. Si van a ir a México, les van a preguntar, che, ¿y cuánto es tu presión barométrica allá? Y si van a ir a Estados Unidos y van a decir, en La Paz, ¿cuánto es su presión arterial de oxígeno? ¿No ve? Y ustedes tienen que responder, ay, ve, ¿no ve? A ver, ¿cuánto es la presión barométrica normal en La Paz? La presión barométrica normal en La Paz está en 492, pero puede oscilar desde 490 a 500 milímetros de mercurio. ¿Estamos? 490 te digan súper bien. 495 no les va a hacer nada. Directo tienen que responder. Y ahí vemos un gráfico del aparato respiratorio, ¿no? El aparato respiratorio que está formado por vías respiratorias, de conducción, los alveolos, etcétera, etcétera, los pulmones, cómo funciona ese sistema respiratorio, etcétera, que ya lo han visto en fisiología, ¿no? Es un pequeño resumen fisiológico. Entonces les hacía referencia que los parámetros de compensación hacen que los volúmenes y capacidades pulmonares sean un poco más elevadas en relación a los habitantes del nivel del mar. Por ejemplo, nuestra capacidad vital forzada, ¿no? En inspiración forzada es de 5,17 litros en gran altitud, high altitud, y 4,9 litros en low altitud, en baja altura, ¿no? Entonces, como ven, nuestra capacidad vital es un poco mayor en relación a los habitantes del nivel del mar, ¿no? El volumen residual, que es el aire que queda en los alveolos tras una expiración forzada, igual en gran altitud es mayor, 1,97 litros, y a nivel del mar 1,31 litros. ¿Vamos? Ahí vemos que
hay diferencias entre habitantes de nivel del mar y habitantes de gran altitud, como nuestra La Paz, querida La Paz, donde como aparecen, no sé cuántos habitantes tenemos, ¿no?, en este último censo, porque entre La Paz y el Alto casi estaban bordeando casi los 2 millones, ¿no ve? Y más tenía el Alto que La Paz, ¿no ve? Creo que se han ido a sus casas del Alto los que vivían en La Paz, ¿no? Por miedo a los derrumbes. La ventilación minuto, muchachos. En habitantes de grandes alturas, 7 a 9 litros por minuto, y de nivel del mar, de 7 a 8 litros por minuto. Casi similar, pero siempre nosotros vamos ventilando un poco más, ¿no? Nuestra frecuencia respiratoria habitualmente es un poco más elevada, ¿no?, de 16 a 19. Y a nivel de baja altura, algunas referencias, por ejemplo, Gaitol dice de 12 a 15, otros dicen de 15 a 17, pero siempre es menor la frecuencia respiratoria de habitantes que están a nivel del mar en relación a nosotros que vivimos en grandes alturas, ¿no? Y por ejemplo, habitualmente, dependiendo de las personas, ¿no?, está entre 16 a 20 ciclos por segundo la frecuencia respiratoria, acá en La Paz. Pacientes sanos, sin patología cardíaca y pulmonar asociada. Luego vemos, muchachos, los fenotipos de respuestas fisiológicas. Y hay poblaciones adaptadas a gran altitud. Las poblaciones que están adaptadas, ya que tienen una adaptación efectiva porque han vivido milenios en grandes alturas, son los tibetanos y los europeos. En relación a los andinos, nosotros no tenemos tanto tiempo. Hay diferentes referencias bibliográficas y algunas con una disparidad enorme en el tiempo en el que estamos habitando en grandes alturas, pero los que están adaptados efectivamente a vivir en grandes alturas son los tibetanos y los europeos. Ahí, por ejemplo, la ventilación en reposo en los andinos no está incrementada en relación a los que viven a nivel del mar, y en los tibetanos está incrementada en un 50% en relación a los que viven a nivel del mar. No tenemos valores en los europeos. Y por ende, si los tibetanos tienen una ventilación minuto incrementada, hacemos referencia que habitualmente la frecuencia de eritrocitosis excesiva y mal crónico de montaña es mucho más baja. Porque estos habitantes de esos niveles altitudinales han logrado obtener la adaptación. Y la adaptación se obtiene cuando ya hay cambios genéticos en la estructura del DNA y por ende estos ya están adaptados. Nosotros estamos en esas vías, todavía no estamos, ¿no? La respuesta ventilatoria a la hipoxia está alterada en nosotros todavía, en la mayoría de los pacientes es baja la respuesta. Y los tibetanos tienen una respuesta ventilatoria a la hipoxia que es similar a los habitantes del nivel del mar. La saturación arterial de oxígeno está, no podríamos decir elevada, está un poco, digamos, baja, ¿no?, en relación al nivel del mar, pero en los tibetanos es casi similar su saturación, muchachos, casi similar. En los europeos está elevada. La concentración de hemoglobina está elevada siempre, a ver, en nuestros habitantes, y en los tibetanos hay un mínimo incremento, al igual que en los europeos. La presión arterial pulmonar en nosotros está elevada, porque la presión arterial pulmonar sistólica aceptada es máximo hasta 35 mililitros de mercurio, ¿no? En la presión arterial pulmonar tenemos una presión arterial pulmonar sistólica, una presión arterial pulmonar diastólica y una presión arterial pulmonar media. No se olviden de que la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media es diferente a la presión capilar pulmonar. Igual no se olviden de eso. La presión capilar pulmonar es la presión hidrostática que existe en el capilar pulmonar, ¿no? En los pequeños vasos pulmonares. ¿Estamos? Que habitualmente tiene un diámetro de 7 libras. ¿Estamos? Entre tanto que la arteria pulmonar, su radio más o menos de 3 centímetros. Ok, vamos. Entonces, el óxido nítrico, por ejemplo, exhalado en los andinos está elevado
en los tibetanos está marcadamente elevado. Y como hemos visto en el tema del edema agudo pulmón de altura, un marcador efectivo de incremento de la presión arterial pulmonar, visto en pacientes que son susceptibles a edema agudo pulmón de altura, es que el óxido nítrico exhalado en estos pacientes es menor a los pacientes que tenían óxido nítrico exhalado incrementado, que eran resistentes al edema agudo pulmón de altura, ¿se acuerdan? Ahora bien, vemos que en los tibetanos que este óxido nítrico exhalado es marcadamente elevado. Entonces, están protegidos incluso de desarrollar hipertensión arterial pulmonar. ¿Vamos? Luego un pequeño repaso. Sabemos que nuestro control respiratorio, esto ya es fisiología, está dada en el tronco encefálico específicamente. Tenemos el grupo respiratorio ventral, el grupo respiratorio dorsal, el centro neumotáxico, el centro amnióxico, que cada uno de esos tiene diferentes acciones fisiológicas durante la inspiración y la expiración que han revisado en fisiología, ¿no? El año 2005 habitualmente se logró evidenciar el complejo Botzinger y el complejo pre-Botzinger, que están establecidos a nivel del grupo respiratorio ventral. Ya eso también lo llevan en fisiología porque ya se dio, digamos, esa actualización en fisiología. Entonces el patrón cíclico de la respiración se modifica, como hemos dicho, por diversos estímulos. Y los estímulos principales es los cambios en la concentración del pH, en este caso, la concentración del CO2 y el oxígeno en nuestro organismo, situaciones como el ejercicio, emociones, cambios en la presión arterial o la temperatura también nos van a conllevar a cambios en la ventilación minuto, ¿vamos? Porque estos están asociados directamente con el control de la respiración a través del tronco encefálico. Hoy día se acepta que el control de la respiración tiene un mecanismo de control voluntario que está dado a través de la corteza cerebral e involuntario que está asociado a componentes emocionales, metabólicos, neurales, endocrinos que están asociados al tronco encefálico. ¿Estamos? La corteza es el que nos evidencia un control voluntario de la respiración. Es por eso que durante el día aquellos pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica de la altura y en algunos casos que son portadores de mal crónico de montaña, su saturación de oxígeno durante el día está normal, 90%. Y los que son portadores de eritrocitosis patológica de la altura, jóvenes, su saturación durante la noche, han visto en el gráfico que les hemos mostrado por sonografía, llega a 82, ¿ve? Y máximo que se puede aceptar es de saturación durante la noche, les he dicho que es ¿cuánto? 4% máximo, ¿ve? Y estos pacientes con eritrocitosis patológica de la altura habitualmente están en 82, 81%. Y los que tienen mal crónico de montaña están por debajo de 80, unos 79 hemos visto, ¿ve? Luego, las principales estructuras envueltas, involucradas en el control neural de la ventilación incluyen quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, ya